Con este video tutorial lo que vamos a finalizar es poder conseguir que en el componente de diseño arquitectónico del SAIP de llegar a insertar al menos las losas de entrepiso o forjados y los aparatos sanitarios, cada uno en los niveles y en la ubicación espacial que corresponda. Para ello, a continuación entonces, vamos a ver detalladamente cómo se debería proceder. Acompáñenos, por favor. El desarrollo de un análisis de instalaciones de agua internas en edificación, aprovechando la herramienta del SAIP, o en español, como se pronuncia, el SIPE. Para ello, vamos a llegar finalmente a desarrollarlo en SAIP Plumbing, o lo que sería el SIPE Plumbing. Lo que vamos a ingresar nuestra cuenta en el BIM Server Center, como estamos viendo a continuación. En la parte de registrarse nuestros datos, pondremos un correo electrónico, una contraseña, luego verificamos el reCAPTCHA. Pueden verificar cada una de las condiciones y términos de uso, la política de privacidad y política de cookies, y finalmente registrarse. Una vez que hemos aperturado una cuenta en el BIM Server Center, lo que corresponde es acceder en principio a la instalación del software. Para eso vamos a la tienda y de todas las opciones que tenemos aquí para instalar, la que nos interesa será aquella que nos va a permitir en principio un diseño arquitectónico a partir de los niveles o de las plantas en extensión de XF, y principalmente el SAIP Plumbing. Tienen muchas opciones de software, la mayoría se pueden instalar dado que son de acceso gratuito. Como ustedes están viendo, la que a nosotros nos interesa es el SAIP Plumbing Water Systems para esta opción y previamente diseño arquitectónico. Entonces ponemos en descargar. De la misma manera para el SAIP Plumbing, descargar. La última de las versiones es la que nos interesa, por defecto, asimismo descargar. Una vez que ya tenemos los dos instaladores en nuestra máquina, lo que corresponde es justamente abrir y proceder con la instalación de cada uno de ellos. En este caso, idioma español, iniciar descarga. Luego de unos minutos, a través del enlace de descarga se ha podido iniciar el proceso de instalación. En la pantalla del contrato de licencia del programa tenemos que leer todos los detalles de la misma, marcar el check en donde se indica que se ha leído, comprende y acepta todos los términos y damos a continuar. De la misma manera, las responsabilidades, leerlas detenidamente y continuar. Le damos a terminar. Estamos en la primera parte de la instalación del diseñador de SAIP para arquitectura. Una vez que se ha completado la instalación, podemos ya hacer uso del paquete SAIP para el diseño de arquitectura. De la misma manera vamos a proceder a instalar el siguiente aplicativo, que es el de SAIP Plumbing. Nuevamente, instalación en idioma español, iniciamos la descarga. Luego de unos minutos, podremos asimismo completar la instalación. A continuación, y de la misma manera, tenemos que ver los detalles y leer minuciosamente el contrato de licencia, y una vez que se lo ha completado, poder dar el checklist en el leído, comprendo y acepto todos los términos del
contrato. De la misma manera, las responsabilidades, un check, continuar. Nos muestra las capacidades requeridas para poder instalar el programa, damos a terminar. E inmediatamente se inicia la instalación. Y vemos ahora ya los dos elementos principales que vamos a utilizar para el desarrollo de este tutorial. Una vez que se ha instalado el SIP Arquitectura, podemos ver en escritorio ya el enlace que nos conduce directamente al programa. Vamos a abrirlo en este caso para poder empezar nuestro diseño arquitectónico. Ubicaremos los aparatos sanitarios y estaremos listos para poder trabajar luego en el SIP Plumbing. Entonces aquí primeramente en el módulo de arquitectura del SIP, lo que vamos a hacer es primeramente ir a nuevo, le asignamos un nombre, en este caso podríamos poner ejemplo 2022, alguna descripción que ustedes deseen ubicarle ahí de la misma manera, algún detalle adicional como para que ustedes luego puedan, al momento de compartir el documento, sepan de qué se trata, ¿no es cierto? En este caso vamos a dar a aceptar. A continuación, lo que nos pide es poder ingresar el correo electrónico y la contraseña con el que usted activó y se registró en el BIM Server Center. Una vez que estamos conectados con usuario y contraseña, lo que vamos a hacer es poder crear un nuevo proyecto y damos aquí un clic. Las condiciones generales siguientes, que son el dato del nombre del proyecto, para nuestro caso utilizar el tipo de proyecto formativo. En opciones de visibilidad, aquí se debe especificar los detalles, si va a quedar visible o no visible para el resto de usuarios. Nos interesa que sea visible, así el resto del equipo de colaboradores van a poder acceder. Y de la misma manera la gestión de solicitudes, lo mejor será dejarlo abierto para que usted así luego pueda permitirse invitar y aceptar personas que deseen colaborar en su proyecto. Aquí se puede poner más detalle, la descripción, el proyecto del tipo formativo, entre otros detalles que usted considere necesario ponerle la información descriptiva. Luego damos a aceptar, se guarda ya aquí con un nombre, aquel que usted le asignó, y finalmente le damos a aceptar. Vemos luego el enlace que ya está compartido en línea como ejemplo _2022, que es el nombre que hemos asignado, y damos a aceptar. Esperamos unos segundos y ya estamos con la primera plantilla listos para poder empezar a trabajar. El paso siguiente corresponde a insertar los niveles. Vamos entonces aquí en la pestaña que dice arquitectura, le damos clic a niveles. A continuación lo que vamos a hacer es justamente poder ingresar los niveles con los que vamos a trabajar. Por defecto ya está asignado lo que es planta baja. Para editar damos clic en este lápiz. En nuestro ejemplo la cota es 1.36. Crear vista de planta, podríamos dejarle por defecto a 1.50, aceptamos. Deseamos desplazar, ponemos un sí. Agregamos el resto de niveles con los que vamos a trabajar. En este caso, nosotros vamos a tener un subsuelo, el mismo que se encuentra a menos 1.36. Podemos crear asimismo una vista en planta por defecto de 1.50. Tenemos más niveles, el de primera planta alta, el mismo que se ubica a una altura de 4.08, luego segunda planta alta y tercera planta alta de la misma manera. Para nuestro ejemplo, entre niveles acabados tenemos una altura vertical de 2.72, por lo tanto el nivel siguiente va a ser 6.80. Creamos la vista de planta, aceptamos. Tercera planta alta, mismo desnivel, 9.52 en nuestro caso. Creamos vista, aceptamos. Para poder atirantar las tuberías
que abastecen a esta tercera planta alta, necesitamos una losa de cubierta que la ubicaremos 8 centímetros más alta que todos los desniveles anteriores. Seguidamente podríamos ordenarlos, ubicarlos, por ejemplo, de manera descendente, como estamos viendo. Los niveles, repasamos, estamos con un subsuelo a menos 1.36, planta baja 1.36, luego 408, 680, 952 y 1252 la losa de cubierta. Damos a aceptar y aceptar. A continuación, lo que vamos a ingresar son las plantillas de XF. Previamente se debieron haber trabajado ya estos elementos, de tal manera que lo que vamos a hacer ahora es directamente insertarlos como archivos de extensión .dxf. Seleccionamos todos aquellos que nos interesan, en este caso subsuelo planta baja, tienen diferencia respecto de el de primera, segunda y tercera planta alta. Una vez que se presentan, damos clic en estas opciones para que se presenten en un color tenue y destaquen como mancha de agua a la hora de poder trabajar. A continuación, lo que vamos a hacer es añadir a cada una de las plantillas que hemos seleccionado el nivel que le corresponde. Vamos a este visor en la parte izquierda, con doble clic en subsuelo, la primera vista de lo que corresponde a la información básica. El nombre, la referencia que nosotros mismos le hemos ingresado, las cotas en las cuales se van a encontrar y lo que podremos ver aquí también es la distancia de visión que vamos a tener a cada uno de los niveles. Esto lo vamos a afianzar en pasos posteriores. Por lo pronto, lo que vamos entonces es hacer la asignación de cada una de las plantillas. A subsuelo le corresponde un clic en subsuelo y aceptamos. Tenemos planta baja, una que nos vino por defecto. Podríamos borrar perfectamente una de ellas para que no esté duplicado. Entonces, nuevamente vamos a seleccionar la vista, aseguramos que esté planta baja en el visor izquierdo, seleccionamos aquella que dice de los perfiles planta baja y asimismo aceptamos y lo visualizando planta por planta. La primera planta alta de la misma manera, segunda y tercera tienen el mismo archivo de XF, por lo tanto seleccionamos cada uno de los mismos, ¿no? En primera, segunda y tercera planta alta del archivo de XF. Y ahora sí ya tenemos cada uno, bueno, podríamos también en la cubierta asignar, pero recuerde que ahí ya no vamos a tener una distribución arquitectónica, por lo tanto le vamos a dejar un solo forjado al final. Lo que vamos a hacer es poder insertar ya elementos, en este caso los forjados y losas de entrepiso, en la misma pestaña de arquitectura. Damos clic en elementos horizontales y dentro de estos lo que tenemos justamente forjado. Ingresamos los detalles, podemos en función del nivel en el que nos encontremos en el visor de la parte izquierda, para que el nivel sea detectado automáticamente, damos un check aquí, seleccionamos y a continuación lo que tenemos que percatarnos es que el forjado se sitúe por debajo del nivel al cual nos estamos refiriendo, al nivel de superficie introducida. Y con ello también podríamos paralelamente, tal como lo tenemos en las herramientas de dibujo del tipo CAD, activar los elementos de intersección, por ejemplo, perpendicular y punto medio, los que salen por defecto, para que nos ayude en el gráfico. Haciendo uso de la plantilla que habíamos ingresado previamente en extensión de XF, vamos entonces a dibujar el forjado, en este caso del subsuelo. Podríamos tener detalle del dibujo, en este caso vamos a hacerlo de una manera gráfica de intersección. Con un clic derecho ubicamos el punto final y luego con escape podríamos ver aquí ya cómo se ha dibujado el forjado. Con doble clic
podemos ver el detalle que este tiene, modificar el espesor si así consideramos. Podríamos, por ejemplo, dejar a todos 0.20 centímetros o dejarlo en 0.30 por defecto. Depende esto ya del diseño estructural y del arquitectónico. Damos a aceptar. De la misma manera vamos a proceder en la planta baja, en la pestaña arquitectura, elementos horizontales, forjados. El espesor, como les decía, podríamos dejarlo por defecto en 0.30. Asegurarnos que estamos en el nivel que corresponda y que el forjado va a estar por debajo del nivel seleccionado automáticamente. A continuación procedemos con el dibujo de cada uno de los forjados. Estamos ahora en la planta baja, considerando que está 1.36 metros por arriba del nivel 00, que sería el de calle. Podríamos tener mucho más detalle de dibujo aquí, dependiendo de la distribución arquitectónica. Sin embargo, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer trazos largos y asumir un aspecto gráfico que podría ser de interés o no. Aquí, como tenemos un punto que no es sacado gráficamente del DXF, nos pide confirmarlo, y esa confirmación se hace con un Enter. Para terminar el gráfico, lo que vamos a hacer es dar un clic en el punto de inicio con un clic derecho y luego escape. Vemos aquí ya el forjado con un doble clic. Podríamos editar este espesor, como les decía, lo común suele ser 20 centímetros, sin embargo se respeta lo que el diseño arquitectónico y luego el estructural han podido dimensionar para este tipo de elementos. Aquí mismo lo que podríamos hacer es insertar en esta pestaña que dice huecos, aquellos que estando entre el entrepiso y en la losa necesitamos que queden por zona de ventilación, por ejemplo, o por acceso a patios o escaleras, etcétera, de detalles. Aquí lo que nos correspondería entonces sería dejar por puntos y empezamos a asignar las zonas que van a tener huecos. En este caso aquí tenemos un sitio de ventilación e iluminación. Con un clic derecho se cierra toda esta figura del espacio hueco y continuamos con el resto de elementos. Si bien en la planta baja, que es en la que nos encontramos, existe una terraza para este departamento, significa que aquí no vamos a tener, en esta planta al menos, hueco. Por lo tanto, escalera sí, podríamos dejar perfectamente una superficie hueca para el acceso al subsuelo. Con clic derecho se cierra este espacio. Otra zona junto a las baterías sanitarias. Con clic derecho cerramos y queda de la misma manera esa zona. Finalmente aquí vemos otra en lo que el diseño arquitectónico ha considerado previamente, ¿no? Con clic derecho completamos esta figura hueca. Por lo pronto, en vistas 3D podríamos ya ir viendo lo que vamos progresando con el dibujo de nuestros forjados y de nuestras losas de entrepiso. Por ejemplo, aquí lo que vemos es el forjado número 2, que tiene la información de niveles, el espesor y otros detalles que se podrían asimismo ajustar. Continuamos con el resto de plantas. Nos corresponde la primera planta alta, de la misma manera, elemento horizontal. Sería nuestro forjado número 3. Está detectando el nivel por defecto, estamos en el nivel 408, confirmamos que el nivel va a estar por debajo justamente de esta altura. Para el presente ejemplo, asumimos que la losa va a tener este desarrollo, este recorrido, estas trayectorias. No obstante, ya en función del detalle que se requiera, cada uno de ustedes va a poder justamente
apegarse 100% a lo que el diseño amerita. Aquí estamos asumiendo para este presente ejemplo que el desarrollo de la losa va justamente siguiendo este trazado. Una vez que tenemos todo el trazo, con clic derecho cerramos un escape. Con doble clic sobre el forjado vemos los detalles, inclusive modificamos el espesor si hiciese falta. Aceptamos e insertamos. Aquí sí ya vamos a tener zonas huecas mucho más grandes que la de la planta baja. Verificamos que esté por puntos y de la misma manera entonces proceder. Aquí nos interesa que tome una línea perpendicular. Con Enter confirmamos y así sucesivamente cada uno de los elementos que nos corresponda asignar un hueco. En este caso, hueco en la losa para ventilación. Acá para que tenga acceso, iluminación y ventilación al patio de la planta baja. Aquí el dibujo debió tener algún detalle más. Nosotros asumimos que es hasta ahí. Con clic derecho conformamos la zona vacía. Se mantiene esta zona de ventilación junto a las baterías sanitarias también. Con clic derecho se confirma. Otro vacío. Clic derecho se confirma. Para los intereses del diseño de instalaciones de agua en el site plumbing, no se requiere más detalle que el que ahora mismo estamos insertando. Sin embargo, alguien podría requerir insertar los elementos estructurales como columnas, vigas, escaleras y todos los demás elementos. Claro que se podría, como elementos verticales o conexiones. Insisto que para el presente ejemplo nosotros únicamente requerimos los forjados o las losas con los niveles bien establecidos, y sobre ella lo que vamos a instalar va a ser justamente los aparatos sanitarios. Bien, tenemos ya graficado la losa de entrepiso de la primera planta alta. En una vista este o vista norte, vista oeste, igual podríamos ir confirmando los detalles gráficos que son de interés para el proyecto. Asimismo, si en el diseño arquitectónico y de mutuo acuerdo entre profesionales se dispone que el proyecto tenga un gabinete o una zona de acceso para ubicar ahí las tuberías montantes y bajantes, montantes de agua y bajantes de aguas servidas, entonces correspondería dejar ahí el hueco en la losa para que se facilite justamente la instalación de todos estos elementos. Se podría considerar, y esto ya dependería del diseño arquitectónico, si corresponde o no a dejar un hueco adicional en las losas para el tipo de instalación que acabamos de mencionar. En este caso podríamos considerar, por ejemplo, esta zona como un adicional para montantes y bajantes. Para dar una vista 3D de todo lo que se ha venido trabajando, podríamos considerar aquí mismo en el visor, en la ventana que tenemos, el 3D, seleccionamos este que nos permite dar órbita tridimensional y con eso poder rotar y hacer una observación de lo que tenemos. Por lo pronto hemos ingresado subsuelo, planta baja
y primera planta alta. Dado que la segunda planta alta y la tercera planta alta tienen las mismas condiciones, la misma distribución espacial y con la misma distribución de departamentos, podríamos hacer lo siguiente: ubicar los muebles y aparatos sanitarios en la primera planta alta para luego copiarlos en la segunda y en la tercera desde el forjado y los elementos sanitarios y de los cuartos húmedos, que es lo que corresponde ahora. Entonces vamos a desarrollar en ese sentido. Vamos a ubicar los muebles sanitarios, ¿no es cierto? Aquí donde dice mobiliario, ubicaremos cada uno de los muebles que nosotros identificamos que van a existir. Por ejemplo, entre los aparatos sanitarios tenemos la posibilidad de insertar lavabo o una bañera, el bidé, el fregadero, una ducha o también inodoro, que es lo que principalmente vamos a atender. En el elemento electrodoméstico podríamos tener lavadoras, secadoras, lavavajillas, etc. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es en los cuartos húmedos ubicar los muebles sanitarios que corresponden. Empezamos entonces con los inodoros. Al dar un clic nos va a salir el detalle de las formas que esto pueda existir en el mercado. Tenemos un exento 1 con sus configuraciones, exento 2, tal como lo estamos viendo, y el exento. Podríamos directamente trabajar con este. La ubicación del sentido de flujo lo va a marcar este elemento direccionador. Vemos aquí hacia la derecha o a 0 grados, hacia arriba 90 grados, 180 hacia la izquierda, 270 hacia abajo, o aquí uno que tenga una dirección que no sea ortogonal al proyecto, podríamos incluir los grados que correspondan y finalmente aceptar. Para este ejemplo, empezamos izquierda a derecha, ubicando los aparatos sanitarios tal como corresponde. Confirmamos a 0 grados y con un clic izquierdo insertamos, a ver, desactivemos este visor, insertamos con un clic izquierdo, en este caso el inodoro. Estamos, recuerden ustedes, en la primera planta alta a 4.08 metros porque queremos copiar de una vez la losa y todos los muebles sanitarios hacia las otras dos plantas que son idénticas. Para ubicar, en este caso el inodoro, a 180 grados, procedemos en el elemento direccionador poder cambiar esa dirección. No se olvide que junto a cada inodoro necesariamente tiene que haber un lavabo o un lavamanos. A veces por temas de dibujo se pudo haber quedado sin incluirse. No obstante, nosotros ratificamos que junto a un inodoro necesariamente tiene que existir un lavamanos. Eso los insertaremos así no consten en nuestro dibujo, en nuestra plantilla. Ahora aquí tenemos otra dirección, tenemos a 90 grados. Aquí tenemos uno a 90 y otro a 270. Y luego que hemos completado los inodoros de nuestras plantas, por lo menos en lo que va de la primera planta alta, nos corresponde ahora los lavamanos o lavabos, tal como lo dice Site. Aquí también ustedes se van a encontrar diferentes formas: cuadrado, circular o semicircular. Trabajaremos con este último. Aquí usted puede modificar también y seleccionar según el tamaño de lo que corresponda a su diseño arquitectónico. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que el sistema de agua debe llevar un mezclador para poder insertar agua fría y agua caliente. Aceptamos y con el mismo sistema direccionador a 0 grados ubicaremos aquellos que nos correspondan, luego a 90 y así sucesivamente. Con la rueda del mouse alejamos o acercamos según el interés que tengamos para la ubicación, y luego con un clic izquierdo ubicamos
el aparato sanitario que nos corresponde. En este caso estamos insertando los lavamanos. Vamos a insertar ahora uno a 90 grados. Aquí a 270. Una vez que se han insertado los lavamanos, vamos con los fregaderos. Usted aquí puede encontrar de diferentes tipos. Y forma, ¿no es cierto? Circular, por ejemplo. En este caso trabajaremos con un cuadrado pequeño. Y recuerde poner para agua fría y caliente que sea mezclador. Aceptar. Confirmamos que estamos en la primera planta alta, lo que estamos trabajando. Y empezamos con los de 0 grados. Aquí tenemos una cocina. Corresponde entonces ubicar nuestro fregadero. Acá la homóloga que tiene una dirección de 180. Otro fregadero en este departamento lo vemos a 90 grados. Y de la misma manera otro fregadero aquí. Damos una vista 3D aquí con el de órbita tridimensional para poder rotar, mover, teniendo presionado clic izquierdo, y movemos el mouse y podemos dar esta dinámica de visión. Eso es lo que tenemos ahora. También podríamos hacer una vista este o norte, lo que nos corresponda, ¿no? En cada uno de los niveles. A continuación, lo que vamos a insertar también en nuestro dibujo van a ser las bañeras. Al dar clic en este aparato sanitario bañera, nos vamos a encontrar con aquellas que podrían ser empotradas o que podrían estar exentas. En nuestro caso, trabajemos con empotrada y aquí los diferentes tamaños. Podríamos seleccionar aquellas de las más pequeñas. Luego, siempre confirmar que vamos a necesitar agua fría y agua caliente, entonces seleccionar mezclador. Aceptamos y a 0 grados, por ejemplo, podríamos ubicar este elemento. Como vemos aquí en el gráfico, en el diseño arquitectónico, esta bañera sobrepasa el espacio que el arquitecto ha dejado. Por lo tanto, se podría obviar ubicar en este cuarto de baño una bañera para ubicar aquí más bien más adelante una ducha. Lo propio aquí, la bañera está junto a un ducto que tendríamos que hacerle aquí un hueco en esta losa y además hay una columna. Por lo tanto, este va a ser un sistema de ductería para montantes y bajantes. El espacio que nos resta se va a convertir entonces para instalar una ducha. Tampoco nos podríamos instalar una bañera. Así que estos cuartos de baño se obviarían por lo pronto de poder insertar una bañera. Si acá el concepto es diferente, se debería confirmar con el arquitecto, con el diseñador. No obstante, se podría asumir que aquí también va a haber un hueco. Además, esto podría servir para ventilación, oquedad o para bajantes y montantes. Por lo tanto, estos detalles se podrían confirmar con el diseñador. En este caso, sí vamos a asumir que aquí iría un elemento bañera. La ubicación de las llaves, de la misma manera, podría asumirse que están a 0 grados o 180, lo que fuese, ¿no? Lo que corresponda a cada elemento. Aquí podríamos tener de nuevo un sistema abierto para ventilación de este cuarto de baño y una ducha pequeña. En cambio acá sí podríamos esperar tener la ubicación de una bañera. Entonces podríamos tener aquí bañera, junto vamos a tener una ducha. Aquí lo propio, podríamos tener una bañera en este cuarto de baño y acá una ducha.
Bien, las duchas ahora del tipo cuadrada, rectangular o semicircular, esquinera, como también se la conoce. Aquí podríamos tener una rectangular, por ejemplo. Vemos las dimensiones de 70 por 1 metro. Asegurarse que el grifo tenga mezclador y sin más accesorios. Podríamos poner una cortina, por ejemplo, o una mampara de cristal. Lo vamos a dejar en aceptar. E insertamos asimismo, como nos corresponda, si consideramos que esta ducha tiene que cambiar de sentido, lo que podríamos hacer es venir a este elemento que dice borrar y con un clic derecho, luego de seleccionarla, vamos a borrar. Entonces aquí en borrar seleccionamos y con clic derecho se ha borrado. Con un escape y volvemos a insertar nuestra ducha que ha quedado ya por defecto, para poder dejar los mandos de la grifería pegados, por ejemplo, en la mampostería, que sería lo más recomendable. En este vacío va a quedar mampostería, por lo tanto bien pudo haberse permitido la ubicación a 0 grados. Sin embargo, para el ejemplo de cómo borrar uno de los elementos, lo hemos dejado a propósito así. Continuamos con la inserción de nuestras duchas. Ubiquémosla esta a 0 grados. Hemos completado la inserción de las duchas. A continuación, lo que vamos a insertar podría ser un elemento lavavajilla, por ejemplo, que podría estar en las mismas condiciones de ubicación en las cocinas, ¿no es cierto? Junto al fregadero podríamos tener o no un lavavajillas. Pensemos en una ubicación que nos podría interesar. Tenemos nuestro lavavajilla, podríamos a este departamento también incluirle otro lavavajillas. Dependiendo del diseño, algunos arquitectos podrían proponer ubicar las lavadoras de ropa, inclusive con la secadora, en el mismo ambiente de las cocinas. Esto un criterio más europeo. Sin embargo, no se descarte que en la misma cocina algunos diseñadores puedan incluir lavadora y secadora de ropa. En nuestro entorno, lo frecuente, lo usual, se acostumbra es poder ubicar en las terrazas o en los patios, con algún tape particular, la zona de lavado de ropa. Bien, en este caso las cocinas de diseño han quedado con un lavavajillas. Procedemos ahora con una lavadora de ropa. Vemos aquí varios modelos. Nosotros nos quedamos con el básico para este ejemplo. Los ubicaremos en las terrazas, por ejemplo, en los patios que tenemos aquí. Vemos una distribución de 4 departamentos por planta, cada departamento con todos los equipos y aditamentos electrodomésticos que se podría requerir. Hemos insertado los ductos de ventilación y para
nuestras tuberías montantes o bajantes. Además, lo que se recomienda ahora es grabar nuestro proyecto aquí con control G. Y a continuación, en este ejemplo, lo que podríamos ver en un 3D, un acercamiento, o hacemos una dinámica 3D. A continuación, lo que vamos a hacer es copiar de otro nivel. Clic aquí en la pestaña de arquitectura, en copiar de otro nivel. Vamos a marcar lo que queremos copiar desde la primera planta alta hacia la segunda y la tercera, en este ejemplo, porque asumimos y sabemos que el diseño arquitectónico es exactamente lo mismo en cuanto a la distribución espacial de los departamentos por niveles, de tal manera que de la primera planta alta lo que vamos a copiar a la segunda y tercera van a ser los forjados, o en este caso la losa, y el mobiliario. Damos a aceptar, y entonces lo que automáticamente hemos conseguido es que tanto la segunda como la tercera planta tengan ya insertados automáticamente tanto la losa como los aparatos sanitarios. Esto lo podemos corroborar con una vista 3D. En la losa de cubierta, lo único que vamos a copiar de la tercera planta va a ser justamente únicamente el forjado, únicamente la losa. Entonces, ¿desde dónde? Desde la tercera planta, podría ser desde cualquiera. La planta de origen hasta la losa de cubierta. Y aceptamos. Y entonces en nuestra losa de cubierta no hará falta los equipos sanitarios. En una vista 3D podemos ahora sí ya ver todos los detalles constructivos. Está pendiente entonces ahora ubicar los aparatos sanitarios en la planta baja y en el subsuelo. Vemos que la distribución se parece entre la planta alta y la planta baja, excepto dos aparatos sanitarios, que esos los podríamos editar inmediatamente. Entonces, lo que vamos a hacer de nuevo, copiar desde dónde, desde la primera planta alta, ya no el forjado, porque ahí tenemos un forjado diferente, pero sí el mobiliario. Lo que vamos a tener que editar van a ser sobre todo algunos fregaderos. Entonces el mobiliario lo copiamos de la primera planta alta a la planta baja y damos a aceptar. Entonces en la planta baja ya tenemos, ahora sí, insertados los aparatos sanitarios. Aquí lo que nos está faltando es incluir en la losa el ducto de ventilación de estos cuartos de baño pequeños, ¿no es cierto? Y finalmente mover estos dos aparatos que aquí están en el centro de un salón, que podría ser la sala o recibidor, o moverlos hasta, por ejemplo, acá, que es donde tendríamos finalmente que ubicarlos. Para mover el fregadero, nos vamos a la pestaña de mobiliario, acercamos al fregadero que nos interesa, confirmamos que estamos en planta baja por el nivel y luego aquí vemos uno que dice mover elementos. Lo seleccionamos con un clic derecho. Lo que vamos a hacer es entonces desplazarlo. En este caso a esta planta. Y luego debemos rotarlo. Seleccionamos, clic derecho y nos va a pedir entonces poderlo rotar a donde nos interese. Para nosotros 270 grados. Y ya está.
movido y rotado. Asimismo, otra de las formas podría ser borrarlo e insertar otro. Para borrarlo, entonces aquí en mobiliario, seleccionamos, clic derecho y se ha borrado. Y en cambio, podríamos insertarlo, lavavajillas, a 0 grados, nuevamente. Por ejemplo aquí. Y con escape tenemos todo listo nuevamente. Archivamos. Y lo que nos corresponde para que esté en línea es que en esta pestaña que dice BIM Server Center lo podamos compartir. Quitamos las opciones de exportar plantillas y exportar solo elementos visibles. Con el nombre de arquitectura guión bajo podríamos ponerle aquí algún dato adicional, 2022. Aceptar. Y es así como se va a ver en el BIM Server Online su proyecto. Cuando ingresemos a internet y usted desee invitar a más colaboradores, a partir de este momento, cuando el proyecto queda compartido en la red, a través de esta opción que estamos haciendo ahora, los demás usuarios podrán primero verlo y luego solicitarle participación, o usted directamente invitarlos a través del correo electrónico o por el nombre con el que estén en el BIM Server también sus colaboradores. Esperamos unos segundos. El mensaje final será exportación finalizada, aceptar. Y ya nuestro proyecto, además de tenerlo en nuestra computadora personal, lo hemos compartido en la nube. Tenemos pendiente los aparatos sanitarios del subsuelo. Los insertamos entonces de la misma manera. Tenemos 3 elementos que insertar. Por un lado, el inodoro a 90 grados. Luego el lavamanos, asimismo a 90 grados. Y finalmente insertamos una ducha con cortina. Y tenemos los 3 aparatos del subsuelo. En esta parte se ubicará el grupo motor bomba para los montantes de diferentes departamentos. De esta manera se complementa. Una vez que ya tenemos insertados todos los aparatos, podemos dar una vista final, una vista dinámica 3D. Ahora sí, con todos los elementos, y actualizamos compartir en la nube. Aguardamos unos segundos. En función de la cantidad de información que se tiene en el proyecto, se tardará la función de compartir en la nube. El mensaje de exportación finalizada significa que ha sido compartido en la nube satisfactoriamente y damos un aceptar. Grabamos y hemos completado la primera tarea, que es la ubicación de niveles con las losas de entrepiso, los forjados. Hemos insertado los aparatos sanitarios y con esto estamos listos para trabajar la siguiente fase que corresponde a este tutorial.